Hablando en la mañana de hoy acerca de lo que él hace, que es bien interesante. Así que tenemos una pequeña reseña, ¿verdad?, de Armando. También indicamos que vamos a estar grabando este webinar para el beneficio de las personas que no han podido estar aquí, ¿ok? Así que vamos a dar comienzo. Ya está grabándose. Perfecto. Así que vamos a comenzar con la pequeña reseña de Armando aquí, que va a iniciar el profesor, el doctor Carlos Carrero, profesor de historia también aquí de nuestro recinto Aguadilla. Adelante. Bien, buenos días a todas las personas que están conectados ahora mismo. Un poco para que tengamos una idea, unos datos biográficos del señor Armando Torres. Nace en Humacao, Puerto Rico, en 1984, es decir, hace 37 años, y ha sido residente del pueblo de Gurabo desde su infancia. En el 2002 cursó estudios en biología y pedagogía en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. En el 2010 completó un bachillerato en ciencias sociales con concentración en criminología de la Universidad del Turabo. Y aunque nunca se ha desempeñado profesionalmente en áreas relacionadas al tema, en mayo del 2020, del pasado año, su interés en el tema criminal lo llevó a crear un podcast sobre casos criminales ocurridos en Puerto Rico. Su podcast se llama Crime Pod Puerto Rico y en el mismo toca temas de interés histórico en el ámbito criminal de la isla. Entre sus casos están temas sobre Toño Bicicleta, Correa Coto, Carlos La Sombra, la masacre de Ponce, Adolfina Villanueva y otros casos más recientes como el de José Enrique, la masacre en Puerto Rico, abuso de menores, crímenes de odio, maltratos de animales y otra variedad de temas que ha estado trabajando. También ha realizado un par de entrevistas a detectives privados en Puerto Rico, abogados, defensa criminal, periodistas, entre otros. Sin más, le damos una cordial bienvenida al señor Armando Torres. Saludos, Armando. Saludos, profesor Carlos y a profesora Marily. Quiero primero darles gracias por la invitación y por haberme considerado para participar en esta actividad. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes y con los estudiantes de pues, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que es este podcast que comenzó hace un poco más de un año y bien contento de poder dialogar con ustedes. Y saludos también a todos los estudiantes y a las personas que están conectadas. Gracias por estar aquí para escucharme un ratito. Espero que les guste la información. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribir en el chat o al final, si quieren, me pueden hacer algunas preguntas y voy a estar disponible para contestarlas todas. Como dijo el profesor Carrero, ya él habló un poco de mí, así que no voy a entrar en ese detalle. Ya reveló cuál era mi edad, ¿verdad? Así que voy a hablar de lo que fue el podcast que comenzó el año pasado, como muchos proyectos que comenzaron en medio del encierro, de la cuarentena de la pandemia. Pues yo tenía en mente hacer un podcast hace mucho tiempo y se me ocurrió este tema porque ya tenía estudios en el mismo y es un tema que me interesa. Siempre he sido seguidor de programas de lo que le llaman en Estados Unidos como True Crime, tanto podcasts como series y películas, así que era un tema que me interesaba. Este tema, por alguna razón, es uno de los temas de podcast que más se escuchan y más populares son en Estados Unidos. En Puerto Rico no había o no hay un podcast así como este, o no había, quizás uno que otro, pero no está tan arraigado en la gente como otros podcasts que hay que son más de comedia, entrevistas y demás temas. Yo hago un episodio todas las semanas que sale los miércoles. Ya, gracias a la gente que me está escuchando, casi estoy por sobrepasar las 500,000 descargas esta semana.
Ya llevo sobre 75 episodios, que son casi 30 horas de contenido. Y pues ya lo escuchan personas mayormente en Puerto Rico y Estados Unidos, pero a través de 40 países. En las conversaciones que tuve anteriormente con la profesora Marily y el profesor Carlos Carrero, hablamos de lo que iba a ser el tema de la presentación y a ellos les interesaba, obviamente el profesor es un profesor de historia, lo que era la temática de la historia en los casos criminales de Puerto Rico, y como esto es una escuela de justicia criminal, pues lo que tiene que ver con el tema del crimen. Obviamente, para hablar de casos históricos de hace 10, 15 o más de 20 años atrás, es importante poder conseguir información y documentación histórica. Usualmente, por el poco tiempo que yo tengo para poder hacer búsqueda de información, recopilar datos y demás, la mayor parte de la información que yo recopilo la hago a través del Internet, utilizando el Internet, periódicos en línea, utilizo documentos legales. Usualmente son muy productivos este tipo de información que se encuentran en los documentos legales. En las redes sociales no la utilizo para buscar información para los casos, porque la información a veces no es muy confiable, pero sí utilizo las redes sociales para... me dicen que la presentación no se ve. No sé si todo el mundo la está viendo. Me dijo, escribió una persona que no se veía la presentación. ¿Se está viendo? Ok, perfecto. Gracias, disculpen. Ok. Okay. Sí, acá se ve bien, hermano. Ok, perfecto. Pues nada, lo que decía de las redes sociales es que usualmente las redes sociales la información no es muy confiable. Lo que puede pasar ahí es que cualquiera puede escribir y cualquiera puede hacer un comentario, pero sí yo utilizo la información para tener una perspectiva diferente de algunos casos, obviamente casos recientes, porque esto es algo que viene como de 10 años atrás. Y yo pues en casos como, por ejemplo, hay un caso bastante conocido que ocurrió en Ponce, el caso de Valerian. Este caso fue uno de los casos que fue bastante conocido a través de las redes sociales, particularmente porque comenzaron a darse unos rumores y unos alegatos de un sospechoso y de otro sospechoso, y hubo esta controversia relacionada a este caso, que fue un fenómeno de redes sociales. Y obviamente eso sí me ayuda a mí a tener una perspectiva más a fondo de lo que las personas están opinando de un caso, y tal vez me permite poder dirigirme hacia un lado u otro de la conversación y tratar de tener ¿verdad? Una fuente de información más amplia. Otra herramienta que utilizo es YouTube, pero no la utilizo tanto para obtener información, porque no voy a ponerme a ver un video de otra persona que haga un video sobre un caso para yo hacerlo, sino que es para tratar de conseguir audios, quizás de acusados, audios de familiares de la víctima, de los abogados, jueces, que pues cuando yo hago un episodio, pues al poner esos audios, las personas pueden quizás tener una idea de lo que pasó, le da un poco más de credibilidad al asunto. Y obviamente para que se sepa que fue un caso que realmente ocurrió en Puerto Rico, y a veces pues escuchar la voz de las personas que estuvieron involucradas en el caso, pues es algo que suele ser beneficioso. Cualquier dudita que tengan me pueden interrumpir, conmigo no hay problema. Cuando hago la búsqueda de información, trato de que sea lo más confiable posible. A mí me gusta que la información que doy sea lo más certera posible. Obviamente existe la posibilidad de uno equivocarse, existe la posibilidad de que alguna información que se da no sea totalmente como sucedió, pero esto puede pasar tanto por el tiempo que ocurre desde un caso para acá, algún reporte que quizás la información no estaba completa en el momento, pero yo trato de utilizar medios legítimos como periódicos del país, que son periódicos serios, digamos El Nuevo Día, Primera Hora, Vocero, Noticel, Metro, etc. Trato de buscar muchos documentos legales, porque los documentos legales obviamente es una información que en mi opinión es más confiable todavía.
son decisiones de los tribunales, opiniones de jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Apelativo, que también me ayudan a tener una perspectiva de cómo ocurrió el proceso judicial, que para mí es importante en muchos casos traerlo, cuáles fueron los argumentos de la defensa, cuáles fueron los argumentos de los fiscales, cómo se hizo la investigación forense, qué evidencia se utilizó, y muchas de esta información sale a relucir a través de lo que son pues, los documentos legales. Yo puse aquí criterio propio porque muchas veces uno tiene toda esa información frente de uno y pues hay que tener cierta habilidad para poder distinguir y poder saber si una información es verdadera o no. Hay veces que hay reportes que confligen, y pues yo trato siempre de hacer varias verificaciones antes de pues, escribir algo, ¿verdad? Y trato de que sea algo parcial, neutral, para que la persona que lo escuche pues simplemente se informe y quizás llegue a sus propias conclusiones o a su propia opinión. Otra herramienta bien importante son los archivos históricos. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme en bibliotecas de archivos históricos aquí de Puerto Rico por el tiempo, pero sí he tenido colegas que me han enviado información. He logrado conseguir periódicos antiguos. Esa foto que ustedes ven ahí es de Arocho y Clemente, que fueron uno de los últimos personas en ser ejecutadas en Puerto Rico, cuando todavía estaba la pena de muerte. Ellos fueron ejecutados en el 1927. Y ese tipo de imagen, ese tipo de documento escrito, cartas, se consiguen a través de periódicos en línea que fueron digitalizados y muchas veces me los envían o yo los puedo conseguir a través de algunas páginas web. Sobre la selección de temas, obviamente pues tiene que ser un tema criminal. Usualmente tiene que ser un tema que ocurrió en Puerto Rico, un caso que ocurrió en Puerto Rico, pero puede suceder, y me he tomado la libertad en algunas ocasiones en trabajar casos que ocurrieron fuera de Puerto Rico cuando la víctima o alguna persona envuelta en el caso era puertorriqueña. Obviamente yo, al ser el creador de este podcast, yo mismo pongo las reglas, pero trato de mantenerle esa regla de que tiene que ser de Puerto Rico o tiene que haber algún puertorriqueño envuelto en el caso. Al principio, antes de yo comenzar a grabar el podcast, yo hice una lista. Yo hice una lista de los casos que a mí me parecían interesantes o que en algún momento sonaron en las noticias y yo me acordaba de alguno de ellos. Comencé a hacer esa lista y de ahí empecé a hacer los primeros episodios del podcast. Luego, obviamente, se dieron unas situaciones en las que muchas personas comenzaron a escucharlo y gracias a eso, pues, me llegaban correos electrónicos, mensajes directos con sugerencias de casos y de esa manera, pues, yo empezaba a recopilar información y comenzar a investigar y hacer casos que ni siquiera yo había escuchado anteriormente. Déjame pasar a la próxima página. Cualquier cosita, si están aburridos o algo, me dejan saber y yo les contesto cualquier pregunta. Armando, sí. Profesor Carrero por acá. Dos preguntitas que me van surgiendo mientras te escucho. Primero, tengo la impresión, y tú me corriges, tú estás trabajando solo con este proyecto, no hay una persona específica, otros colaboradores. No, yo estoy trabajando solo con esto desde el principio. Yo hago la búsqueda de información, escribo lo que viene siendo el libreto, yo le llamo para grabar. Yo edito, recopilo los audios, hago prácticamente todo. Luego manejo las redes sociales para tratar de mantenerlo vigente y que tenga más, ¿verdad? Que más personas lo oigan o más personas me escriban y me den saber sus comentarios. En algunas ocasiones mi esposa me ha ayudado a grabar algunas voces que yo trato de a veces incorporar en algunos momentos como si fueran unas dramatizaciones
de cuando consigo algún diálogo que ya sea en un documento de corte, con el periódico, y algunos colegas que también hacen podcast, pues han salido en mi podcast haciendo una dramatización. Fuera de eso, pues yo hago todo. Obviamente mi esposa también escucha el episodio antes de que salga, me da unos tips de algo que hay que modificar y demás, y de ahí pues yo lo manejo prácticamente todo. Ok. Y otra pregunta que te iba a hacer, obviamente esto conlleva mucho trabajo para una persona, yo sé que es una carga bastante pesada, y lo digo quizás como investigadora en historia, es mucha carga para una sola persona. Pero yo llevo mucho tiempo ya, bueno, desde que tú comenzaste escuchando los podcasts, y recuerdo que además de utilizar todos estos datos, ¿utilizaste en algún momento el concepto de historia oral? Una persona que había salido de la cárcel y tú le estuviste entrevistando y utilizaste eso como una forma una fuente de información. Sí, esa entrevista que fue con un joven que se llama Robert Anel Díaz, él es de mi pueblo, y yo cuando estaba en la escuela superior supe del caso de él. Más o menos ocurrió en ese tiempo. Él ya estaba empezando la universidad o llevaba un año o dos en la universidad, y como era de mi pueblo es un pueblo pequeño, pues era un caso bastante sonado, y también un caso que sonó en todo Puerto Rico. Hasta se hizo una película de esas que hace Jorge Luis, Vicente Castro y Jorge Luis Ramos para la televisión, ¿verdad? En aquel momento. Y fue un caso bien horrible. Yo quería entrevistarlo a él, y a través de una cuñada del que yo conozco, pues me comuniqué con él y pudimos hacer la entrevista. Él estaba bien reacio. Obviamente el trauma que él tiene de haber estado pues, casi 10 años en la cárcel siendo inocente y todo lo que conllevó, pues fue algo bien difícil, sigue siendo algo bien difícil para él, y cosas que él no quiere recordar ni quiere hablar, pero yo pude ganarme la confianza de él, y pudimos hablar. Obviamente esa fuente de información yo creo que es una de las fuentes de información más útiles, en mi opinión, porque estamos hablando de que es la persona que vivió de primera mano el evento, el suceso. Es Claro, muy y difícil. te da la oportunidad de lo que él te está informando, corroborarlo en periódicos y otras cosas, de manera que no es simplemente lo que te está diciendo la persona, lo puedes corroborar con otra información, ¿no? Sí, claro, porque yo lo que hice fue con el caso de él es que una vez que hice la entrevista, yo trabajé el caso de la víctima en el asunto de la que se le acusó a él, ¿verdad? De haberla asesinado, y hice ese episodio. Y obviamente algo que utilicé, un elemento quizás sorpresa que hice en ese episodio, fue que yo hice toda la narrativa del episodio hasta que en un momento dado eh, lo puse a él en la historia, en el episodio, cuando a él le vendieron ese celular por $5, que fue lo que provocó, ¿verdad?, que él se metiera en ese lío. Y para que el que lo estuviese escuchando conectara, si es que había escuchado el episodio anterior, y dijera, espérate, este es el muchacho que habló la semana pasada, este es el caso de él. Y fue un caso pues bien difícil. Él salió en todos los medios de comunicación después de salir de la cárcel. También tuve la oportunidad de hablar con una de las víctimas de Antonio Correa Coto, que era una persona de estos forajidos legendarios de Puerto Rico de los años 50 por allá, de historias que a veces las abuelas de uno le cuentan. En mi caso, pues mi abuela me contaba que cuando ella era pequeña tenían miedo de caminar por los cañaverales porque pensaban que Correa Coto estaba por ahí, a pesar de que él era de Ponce. Pues había ese miedo de esas figuras en Puerto Rico, y a través de una persona que vio escuchó uno de mis podcasts, él me dijo, mira, mi papá fue víctima de Correa Coto y pude entrevistar al señor. Fue una entrevista corta, pero da una buena información, que eso sí yo lo veo más como una entrevista histórica, porque
es bien poca la información que hay sobre Correa Coto, ¿verdad? Siempre vas a leer lo mismo, pero no se entra tan a fondo de sus motivaciones, hay muchos rumores con el caso y muchas veces lo presentaban hasta como una persona que había sido injustamente acusado y él actuó, ¿verdad? En venganza, y cuando tú escuchas la entrevista tienen una perspectiva diferente de lo que es la víctima, y ahí pues quizás cambia la opinión de lo que las personas creían de lo que era Antonio Correa Coto. Ok, Otro de Armando. Ajá. Sí. perdóname. Dígame. No. En esta presentación que tienes aquí también, hablas, ¿verdad?, sobre un tema muy triste de nuestra sociedad, que son los crímenes de odio y el aumento que ha habido en ellos en este tiempo. Te pregunto, ¿cómo entiendes tú que las redes sociales han afectado también más en cuanto a lo que la gente piensa acerca de estos crímenes de odio, por lo que has investigado en tus casos? Pues mira, esto es un tema que yo descubrí mientras estaba buscando información. No era un tema en el cual yo tenía tanto conocimiento. Pues yo no soy una persona ni tan vieja ni tan joven, estoy como que en ese intermedio, pero todavía uno tiene unos conceptos que arrastra de los padres de uno, que a veces tiene que dejar ir, y al empezar a buscar información y educarme más sobre el tema, pues pude tener un conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Obviamente, las redes sociales lo que hicieron fue elevar más el tema para que más gente lo pudieran ver, para que supieran lo que estaba pasando. Yo trabajé en un episodio hace unos meses atrás que trata de 6 asesinatos que hubo en Puerto Rico el año pasado de personas transgénero. Y yo creo que el tema o el título del episodio es Crímenes de Odio. Porque ese año, aunque el caso de Alexa fue el caso que más se resaltó en los medios de comunicación, hubo otros 5 asesinatos, ¿verdad? Mayormente de mujeres transgénero y un hombre trans también. Entonces, pues primero yo tuve que aprender muchos conceptos de qué es una persona transgénero, qué es una mujer transgénero, un hombre transgénero, qué es lo que le llaman el denaming, que es cuando ya la persona pues no se le llama por el nombre que se le puso al nacer. Unos conceptos que son nuevos para muchas personas, y yo entiendo que hay que saber cómo presentarlos y que la gente mayor los pueda digerir y los pueda comenzar a aceptar y los pueda comenzar a ver como algo normal, ¿verdad? El tema fue tan fuerte para mí que yo me entero de que en ese año, en el 2020, Puerto Rico fue la jurisdicción de todos los Estados Unidos donde más asesinatos de personas transgénero ocurrieron. Y eso fue algo bien, bien chocante para mí, que una isla tan pequeña pues tuviese tanto odio, por así decirlo, ¿verdad? Ahora mismo, por primera vez en Puerto Rico, se está procesando personas por lo que es el agravante de crímenes de odio. Las primeras 2 personas son los acusados de haber matado a 2 mujeres transgénero en Humacao. Ellos son los primeros que van a ser acusados con el agravante de crímenes de odio. Y también los jóvenes que le dispararon con pistolas de gocha a Alexa, que salen en el video insultándola y diciéndole cosas, ellos son acusados de crimen de odio, pero no por el asesinato. O sea, que mucha gente, hubo una confusión cuando los arrestaron a ellos, que pensaron que ellos habían sido los que mataron a Alexa y no. Al parecer, ellos hicieron eso y alguien más después la mató, ¿verdad? Debido quizás a ese mismo video y lo que se dijo en ese momento. Y obviamente el acto de Bad Bunny, como ven en la imagen de salir en el programa de Jimmy Fallon con esa camisa, porque se decía en ese momento que un hombre con falda o un hombre vestido de mujer, etcétera, y él hizo ese gesto, ¿verdad?
que es algo como un tipo de activismo que algunos artistas han hecho y son bien importantes porque pues, lo pone el tema en el mapa y pone lo que está pasando en Puerto Rico en el mapa y hace quizás que se mueva un poquito más los casos, porque las redes sociales y los medios de comunicación pues lo que hacen es que amplían lo que está ocurriendo. No sé si contesté ahí bien la pregunta. Sí, gracias. Ok. Hablando de los medios de comunicación, un tipo de medio de comunicación que yo ha salido mucho en mis casos es los medios de comunicación que son programas de chisme, ¿verdad? Como La Comay, Dando Candela, Lo Sé Todo, especialmente lo que es el programa de La Comay, súper exclusivo. Y obviamente este fenómeno que más o menos comenzó a tocar temas criminales, si no me equivoco, cuando comenzó el caso del niño Lorenzo, que ahí fue que todos los días se le daba duro al tema en la televisión, se daban teorías de lo que ocurre en el caso, lo mismo con el caso de Pablo Casella, que se tocó mucho todos los días en la televisión, en todos los programas de chisme. Esto hay quien argumenta que pudiese ser algo bueno porque mantiene el caso activo, mantiene a la opinión pública pendiente y le pone cierta presión a las autoridades para que resuelvan el caso, pero hay quienes argumentan que puede ser contraproducente, que puede desviar la atención a otras cosas irrelevantes, a la manera en que se presenta la información, puede afectar la investigación de la policía o de la fiscalía. Este es un caso que se le dio bien duro y no se logró nunca una convicción, ¿verdad? Todavía el caso está sin resolver, a pesar de que se le dio tanto detalle y tanta cobertura, que yo pues con estos medios sí tengo mucho cuidado de no utilizarlos para información, a menos que sea para notar algo, ¿verdad? Que ocurrió en uno de estos casos donde la Comay dijo algo controversial y pues hubo algún problema con eso, ¿verdad? Sobre esa controversia, no sé si recuerdan el caso de José Enrique, es un caso bastante reciente, como el 2012. Ese caso generó, como pueden ver ahí, marchas, manifestaciones de todas clases, porque el programa de Super Exclusivo se hicieron unos comentarios despectivos o unas alegaciones sobre la reputación de la víctima en este caso, José Enrique, un hombre, ¿verdad?, casado que era publicista, y eso pues provocó que se hiciera un boicot al programa, hizo que el programa perdiera auspiciadores y yo creo que fue uno de los detonantes para que el programa saliera de la televisión en aquel momento, que salió por varios años, pero ya está de vuelta y está prácticamente, sigue con la misma línea, ahora con casos más recientes, ¿verdad? Como el caso de Jensen Medina, el caso de Félix Verdejo y cosas como que las que están ocurriendo en estos momentos. Otro de los temas bien recurrentes y bien lamentables que pues, me toca o toco en el podcast son casos de violencia familiar, particularmente o en su mayoría casos de violencia de género y algunos lamentables casos de filicidio, ¿verdad? De padres que matan a sus hijos. Esa imagen que ustedes ven ahí, esa dama que se encuentra ahí, pues ella está viva, pero el que era esposo de ella se quitó la vida y mató a sus 3 niños. En Ponce es un caso súper estremecedor. Ella habla de vez en cuando todavía sobre el asunto, ¿verdad? Y habla de cierta manera charlas motivacionales, algo bien difícil para mí comprender, ¿verdad? Que después de un trauma tan fuerte ella pueda tener esta fortaleza. Pero el tema de la violencia de género es algo bien recurrente y no es porque yo quiera tocar el tema, es que la mayoría de los casos más impactantes y más violentos que ocurren en Puerto Rico tocan el tema de la violencia de género. Obviamente cuando hay un niño envuelto en un caso de
es algo sumamente difícil, y obviamente algunos casos de abuso sexual o agresión sexual que son pocos los que he tocado, pero es un tema que ha salido en algunas ocasiones, eh, ¿verdad? En esta situación. Me preguntaron sobre por qué lo hizo, no sé si se refiere al caso de este evento de Ponce. La verdad es que al parecer ella se quería divorciar de él, como suele pasar en muchos de estos casos, y algunos de los elementos dentro del filicidio es un filicidio que es por venganza, ¿no? Que la persona mata al hijo para hacerle daño a su pareja, ¿verdad? Porque lo quiere dejar o por cualquier cosa, una cuestión de un estado mental que pues, habría que analizarlo, ¿verdad? Yo no soy psicólogo ni nada, pero al parecer esto fue lo que ocurrió aquí, ella lo quería dejar, él se quitó lo asesinó ahí y se quitó la vida, tomó esa decisión. Y son pues obviamente unos temas bien fuertes, pero ustedes son estudiantes del tema, asumo yo, ¿verdad? Que todos están en esta rama, y que si algunos de ustedes van a llegar eventualmente a ser investigadores, quizás forenses, algunos van a llegar a moverse a estudiar leyes o algún otro campo de estos temas, pues va a ser algo que ustedes van a tener que ver todos los días, y se les va a hacer bastante normal o natural, hasta cierto punto, ¿verdad? Enfrentarse con estos casos. Yo hice una línea temporal para que se viera más o menos desde dónde a dónde yo he cubierto casos en el episodio, desde finales del 1890, un caso de un forajido, de un criminal que algunas personas, puede ser un criminal para algunas personas, puede ser un patriota y un héroe para otras, como fue Águila Blanca, para allá para finales del 1890 y principios del siglo XX. La masacre de Ponce, que más o menos va por ahí en los años 30, Arochi Clemente, que fue en el 27, en los 50, Correa Coto, que es otro forajido, el crimen del cementerio, que fue un hombre que asesinó a su esposa y la enterró en un cementerio que era de él mismo, ¿verdad? Por eso le llaman el crimen del cementerio. Y este caso, siendo un caso tan viejo, yo pude conseguir mucha información sobre este evento a través de periódicos que fueron digitalizados. Pude conseguir hasta una carta de una persona que estuvo acusada en el caso. Fue un caso bien interesante. Y luego los 70 y 80, que fueron una década bien, bien violenta en Puerto Rico, ocurrieron casos como el Cerro Maravilla, el asesinato de Luis Vigoró, la tragedia del Dupont Plaza, que fue un acto, ¿verdad?, intencional. Quizás la intención no era matar a tanta gente, pero sí el fuego se provocó de manera intencional. Y Adolfina Villanueva, que fue una mujer negra que sacaron de su casa, o la querían sacar de su casa en Loíza, y la policía terminó matándola a ella. Y luego, pues ya en el siglo XXI, comenzando con el caso del monstruo Utuado, que fue el primer episodio, Pablo Casellas, que muchas personas conocen. Y por último, el caso del asesino de Grindr, que lo trabajé bastante reciente, que fue un caso de un joven homosexual que asesinaron en España, era de aquí de Yabucoa, de Puerto Rico. Y pues fue un caso también que ese caso todavía se está viendo, no se ha hecho ni siquiera la extradición del acusado, quien está en Argentina, y lo tienen que extraditar para Madrid para poder entonces celebrarle el juicio, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta antes de ir a la próxima slide. Ok. Para que tengan una idea más o menos de cómo es que yo hago el proceso, esto no es que yo lo empecé a hacer así desde el principio, pero ya por el tiempo que llevo, pues ya como que tengo un ritmo y tengo una guía de cómo voy a hacer los episodios. Yo obviamente empiezo escogiendo el tema, a veces selecciono del listado que tengo de correo electrónico, a veces alguien me envía algún mensaje y de ahí empiezo a escoger el tema. Una vez tengo el tema, recopilo la información, la empiezo a agrupar, a ver qué es bueno y qué es malo, empiezo a escribir ese libreto para entonces poder grabar
y luego posteriormente editar ese episodio, ponerle la música, ponerle sonidos o audios que yo encuentre y luego pues subirlo a las plataformas de podcast y eventualmente a las redes sociales para que pues, se pueda difundir y que las personas puedan escucharlo y conocer de los casos. Básicamente con esto termino lo que es la parte de la presentación, ¿verdad? Y esta frase, cuando yo estudiaba criminología hace 11 años atrás, un profesor me la dijo o la decía en la clase y se me quedó en la mente. Yo no sabía ni siquiera de quién era. Después descubrí que era de un tal William Blackstone. Y la frase es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra. Y se me quedó en la mente porque cuando trabajé el caso del muchacho que mencionó el profesor Robert Lanel, que estuvo 9 años preso siendo inocente, hay otro caso que un muchacho que estuvo 27 años preso y salió hace poco, que se llama igual que yo, se llama José Armando Torres. Han habido tantos casos de personas que meten preso siendo inocentes y eso es un tema que siempre como que me ha preocupado y siempre me ha gustado tratar los casos de una manera que sea justa y me gustaría a mí que cuando se haga una investigación se haga de la manera más correcta para que no vuelva a ocurrir esto, ¿verdad? Siempre va a ocurrir lamentablemente, pero es algo que les quería dejar para que tuvieran una idea de dónde viene mi pensar con lo que estoy haciendo. Y ahí pues con esto básicamente termino. Para escuchar los audios del podcast lo pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast de las que están ahí listadas, Apple, Spotify, Google, etcétera, o en la página web de crimepodpr.com. Así que si tienen alguna pregunta o alguna duda, ya sean ustedes profesores o las personas que están escuchando, pues estoy aquí disponible para contestarles. Armando, te Sí. voy a hacer dos preguntas que me surgen al escucharte ahora al final. Primero, obviamente tocas temas sensitivos, tocas temas históricos, pero temas sensitivos recientes. ¿Te han hecho en algún momento o algún acercamiento de, mira, no hables de este tema, no hagas esto? ¿Has tenido ese tipo de reacción? Bueno, no es un tema en particular de como que no hables de tal o cual tema, pero sí he tenido en los 3 casos en los que, por ejemplo, tuve un caso que hablé de una persona que se alega que era un asesino en serie posiblemente y se cree que desapareció algunas niñas en Puerto Rico. Que el hombre está en la cárcel, pero por otros delitos, no por la desaparición o el asesinato de 3 jóvenes que aún no aparecen. Y una persona me escribió diciendo que, pues, o pidiéndome que hiciera como algún tipo de advertencia sobre el tema, porque pues ella parece que conocía a alguien o quizás fue víctima de esta persona, ¿verdad? Y yo pues sí, cuando lo tomé como algo positivo, yo le expliqué que la razón por la que hacía el episodio era que habían 3 niñas que desaparecieron y que todavía no se sabe su paradero y que su familia pues, desearía saber dónde están o por lo menos encontrar, aunque sea su cuerpo para poder enterrarla. Y ella pues entendió lo que yo le dije y sí, en algunos episodios he puesto algún tipo de advertencia indicando que puede contener algún relato de algún tema sexual, ¿verdad? También una vez me escribió el hermano de una víctima de uno de los casos. No me dijo nada malo, simplemente porque me dijo que para él fue bien fuerte poder escuchar eso, ¿verdad? Revivir esa información, aunque era un caso que se tocó mucho en la prensa. Y también hablé con él. De verdad que no he tenido un feedback así negativo o alguien que me haya hecho algún gesto negativo, ¿verdad?
Me preguntan aquí a Ladies que si tengo alguna manera específica en seleccionar los casos. No tengo un patrón en específico. Realmente depende de muchas cosas. A veces estoy leyendo algo y me surge alguna información y me intereso en un tema y lo trabajo. Algunas veces alguien me escribe un mensaje, busco el tema, me llama la atención y ahí lo empiezo a trabajar, pero no tengo un patrón en específico. Sergio me preguntó si he recibido amenazas de la calle y eso. No, y cuando trabajo casos, como le pueden llamar de la calle, ¿verdad? Trabajo algunos casos que tienen que ver con narcotráfico y cosas así. Pues trato de ser bien cuidadoso con la información. Si algún nombre que puedo pues no dar, pues no lo doy. Si no es necesario, trato de cuidarme en ese sentido. Pero no tengo no creo que tenga ningún problema con eso. De la manera en que yo presento la información, pues es algo que también usualmente está ya en la prensa. No sé si te contesté, profesor, la pregunta Sí, bien o si tenías otra pregunta bien. adicional. Respondiste la pregunta y tenía otra pregunta que hacerte, quizás más por interés personal. En uno de los episodios, tú hablas del caso del asesinato de un luchador. Es un caso que las personas que siguen la lucha libre en Puerto Rico pues lo conocen, pero es un caso que se quedó sin resolver, aunque todo apunta que la persona que lo pudo haber hecho pues sigue libre y es todavía uno de los luchadores más conocidos. ¿Qué te llevó a trabajar con ese caso específico? ¿Cuál fue la intención básicamente? Pues mira, mi crianza fue en los años 90 en Puerto Rico. O por lo menos yo, pues, cuando tenía uso de razón de lo que estaba pasando, eran en los años 90. Y mi papá y mi abuelo me llevaban a ver la lucha libre. Yo me crié en un momento en que el Invader para mí, y para los niños y para la gente de esa época, pues era una figura eh, positiva, no a las drogas, era como un héroe, usaba máscara, era como si fuera un héroe local, ¿no? La música con la que entraba al ring, eh, pues yo era fanático de lucha libre cuando era niño. Y ya de adulto, mi abuelo sí me mencionaba en algunas ocasiones como que una vez el Invader apuñaló a un luchador que se llamaba Bruiser Brody, pero no había detalle, yo no tenía mucho interés, pero más adelante comencé a ver algunos documentales que se hicieron en Estados Unidos, algunas entrevistas. Hay un compañero podcastero que entrevistó a otro luchador que se llama Sabio Vega, que estuvo allí y que pues, básicamente hace unas declaraciones que no hacen lucir muy bien al Invader ni a los que estuvieron envueltos en ese camerino. Y es un tema que me interesó, un tema que le tenía un poco de miedo trabajarlo, porque las personas que son fanáticos de la lucha libre son bien pasionales, y si tú das una información que no esté correcta o algo, pues como que se ponen bravos, pero lo presenté de una manera bien detallada, utilicé un documental que hizo Vice, utilicé varios escritos que se hicieron en Estados Unidos, un libro que hizo la esposa de Bruce Brody, eh, y obviamente pues el caso, según la Corte de Puerto Rico, pues quedó en nada, quedó en una defensa propia, pero en Estados Unidos se ve como si fuera un caso que se manejó mal o algún tipo de encubrimiento. Eh, Ahora mismo cuando yo pongo algo del Invader o desde que hice ese episodio, cada vez que el Invader hace algo o sale en algún programa, alguien me menciona a mí y otra persona me contesta abajo con un hashtag que pone Invader asesino, cosas así, ¿verdad? Yo no entro en esa animosidad, yo pues tengo mi opinión del asunto, pero pues lo que hice fue poner la información. Nadie sabe realmente lo que pasó, ¿verdad? Ahí dentro de ese baño, de esa ducha, pero las circunstancias pues son bastante, no sé, como que nebulosas.
Y por eso fue que me llamó tanto la atención el tema, además que el deporte siempre me ha apasionado y por eso hice el caso de, por ejemplo, del Macho Camacho, del baloncelista que también asesinaron. Son temas que me llaman. Angelo Cruz, que fue un baloncelista que desapareció misteriosamente. Temas así, pues me llama mucho la atención también. Ok, Armando, también te iba a comentar que hay uno de tus podcasts que muy interesante, que se trata sobre el maltrato de los animales, algo que hemos visto, ¿verdad?, en aumento, y que pues el sistema de justicia ha tenido que implementar ajustes, por decirlo así, en sus leyes para tratar de que esto no se siga dando. Pero igual lo vemos todos los días. Cuéntanos, ¿verdad?, ¿qué te motivó a hacer ese podcast? Pues yo, si no me equivoco, la motivación para hacer ese podcast fue que en esos momentos ocurrió el caso de ¿cómo le llamo a esta persona? El empresario, ¿verdad? Sí, el que mató el perrito. Estaba jugando golf y mató al Sí. perrito. Pues ese caso estaba sonando en ese momento. Yo no trabajo casos actuales, ¿verdad? Trato de no trabajar casos actuales porque no sé cómo va a terminar el caso y me gusta tener un final, ¿verdad? Pero lo menciono a él al empezar el episodio porque lo utilicé como de pie forzado para entonces. Quise ver qué casos habían ocurrido en Puerto Rico de maltrato animal y algunas personas me empezaron a enviar, yo escribí para que me enviaran noticias y me empezaron a enviar noticias de diferentes casos de crueldad animal, creo que así se llama el episodio, crueldad animal. Sí. Lo hice así para que sonara así, ¿verdad? Pues, como de alguna manera. Y es un tema que yo pues tengo mis mascotas y siento que los animales, ¿verdad? Son seres que merecen cuidado, respeto, ¿verdad? Cariño. Pero todavía en la sociedad de nosotros, pues, como que todavía no se ha logrado que todo el mundo lo vea de esa manera. Y hay, incluso cuando hubo un hombre que arrastró una yegua por la carretera y eso, a él creo que le dieron 12 años de cárcel, pues mucha gente reaccionó bien y otra gente reaccionó diciendo que él mató a alguien y no le dieron nada, y a este que mató una yegua le dieron 12 años. O sea, comparando una cosa con la otra. Pero yo entiendo que es un tema, e incluso es uno de los temas que las personas reaccionaron más y que mucha gente me dijo que no lo iban a escuchar. O sea, que por alguna razón las personas pueden escuchar, no todas las personas, pero las personas pueden escuchar un poco más temas de asesinatos y cosas así que casos de crueldad animal, como que les da cosa, ¿verdad? Los relatos que tienen que ver con los animales. Sí, muy triste. Pero creo que esa fue la motivación. Sí, a Josué creo que hace un comentario. Bueno, sí, que se ha adelantado algo en cuanto al tema de la crueldad animal, pero todavía hay trabajo que hacer, es verdad. Hay que educar más y tener esa conciencia de que las vidas de los animales son valiosas, ¿verdad? Y que otra de las cosas que yo pude estudiar es que muchas de las personas que terminan siendo violentos en el futuro o terminan asesinando a un ser humano, comienzan con maltrato de animales. Es uno de los patrones que se estudia específicamente en Estados Unidos con los asesinos en serie, que empiezan, uno de los comportamientos que se observa es que comienzan con el maltrato de animales. Eso crea como algún tipo de problema y los desensibiliza, y de ahí entonces se mueven a cometer crímenes mayores. No es algo totalmente correlacionado, pero es un indicativo de que es algo que puede ocurrir en el futuro. Digo, usted le experta. Armando, muchas gracias por la presentación. Yo sé que quedan como que 1000 interrogantes corriendo por ahí, pero ha sido excelente, por lo menos para mí, el atractivo del tema, ¿verdad? Así que te agradecemos la disposición a hacer esta actividad con nosotros.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. Obviamente yo me quedé corto en mi carrera, en lo que yo quería estudiar relacionado al tema criminal, por eso también estoy haciendo esto. Es como algo que quizás no pude hacer eh, al no seguir, al no especializarme. Eh, Así que pues esa frustración quizás de no poder estar trabajando en algo que me apasiona, pues lo estoy dejando aquí plasmado en estos episodios que hago todas las semanas. Pero lo puedes hacer, nada es imposible, así que eres joven todavía. Sí, todavía se puede, vamos a ver. Claro que sí. Pues nada, si vamos cerrando entonces, de verdad, ha sido un tema muy interesante, igual que todos tus podcasts, sé que sacas un podcast cada semana, casi, ¿verdad? Sí, todos los miércoles. Nada, invitamos a las personas, ¿verdad?, que visiten tu canal, que se informen, porque son más informativos, ¿verdad?, y de investigación, y el trabajo que hace, pues, es de admirar. Así que también, entonces, nada, tenemos una pequeña evaluación al final que está en el área del chat. Las personas que están, si la pueden hacer. Si tienes algo más para cerrar, Armando, pues te agradecemos que hayas estado y no dudamos que en el futuro pues te contactemos otra vez para Claro, que no, estés con yo pues nosotros igual. sumamente agradecido. Honestamente, la próxima vez me gustaría que fuera presencial para poder, Claro. después de ahí, irme para Crash Boat y aprovechar Ajá. y estar frente a estudiantes y frente a personas que están interesados en el tema. Yo la pasé muy bien cuando estudiaba criminología, conocí buenos abogados que me enseñaron muchas cosas. Me gustaría volver a estar en el salón realmente, dando clases o estudiando, cualquiera de las dos cosas, porque me encantó la experiencia y pues les invito a ustedes, los estudiantes, que se lo disfruten y que sigan, que se apasionen y que puedan ustedes entonces ser el futuro de lo que es la investigación en Puerto Rico para que tengamos un mejor país, ¿verdad? En este sentido. Y gracias a todos, de verdad. Okay.